Estamos con José Martínez, uno de los coordinadores de Fab Lab. Buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste Fab Lab? Pues Fab Lab es un laboratorio que intenta ser un servicio abierto a la comunidad. O sea, se diferencia de un laboratorio tradicional en que aquí puede acceder personas autorizadas, tanto de la universidad como de fuera, que bajo nuestra supervisión pueden utilizar las máquinas para lo que ellos quieran de forma gratuita. ¿Y cuándo se organizó este proyecto? Pues este proyecto ya lleva creo que 5 años en marcha y nació eso en Estados Unidos, en Chicago, en el MIT. Y lo que se generó fue una marca y a partir de esa marca fue, digamos, como una especie de franquicia que se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y ahora mismo hay más de, creo que 1000 Fab Labs ya alrededor de todo el mundo. ¿Y a qué sectores crees que pueden servir estas impresoras 3D? Pues ahora mismo sobre todo lo estamos enfocando a temas de diseño y prototipado de productos para industria. Tenían mucho recorrido ya en ortodoncias, o sea, en dentistas y así. La gracia está en que los diseños son abiertos, entonces cualquier persona que tenga un cierto interés o un mínimo interés en Arduino, en programación en general y más orientado al hardware, puede montarse esta impresora en casa. Y ya realmente los precios van desde 150 a 200 euros, las más baratas. ¿Y cuáles son los materiales que se usan para las impresiones 3D? Pues se utilizan sobre todo dos, uno que es el PLA y ABS. PLA es un derivado del maíz, que es un tipo de plástico, ¿no?, como biodegradable y demás, que son la mayoría de figuras que tenemos aquí están hechas con él. Y luego hay otro que es el ABS, que es un plástico más convencional, más tipo un mando de la tele, por ejemplo, o las carcasas de los móviles podrían estar hechos perfectamente de ABS. Pero en el caso del PLA es muy cómodo de utilizar y prácticamente todas las impresiones ya en filamento las hacemos en PLA. Además han aparecido un montón de adaptaciones, o sea, hay pues con pigmentos de madera, de cobre, de filamento reciclado, también fluorescente, bueno, no sé, y todos los colores que queráis. ¿Y cuándo suele tardar de media en hacerse una impresión 3D? Pues depende mucho de la pieza. O sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo impresiones 3D de escaneados de personas, que son un busto así pequeñito. Entonces eso es alrededor de 20 a 3/4 de hora, más o menos. No sé, hacemos unas figuras también a modo de merchandising, digamos, de muestra para regalar, que son como unos anillos, entonces esos en 30 segundos están hechos. Pero bueno, también algunas figuras que hay por ahí detrás pues han tardado 2 y 3 días en hacerse. ¿Crees que este proyecto se podría trasladar al sector de la educación? Pues sí, porque de hecho en su origen nació en gran parte con ese enfoque, o sea, con acercar todas estas tecnologías a personas que no podían acceder a ellas, o bien porque eran muy caras, o bien porque directamente pues necesitaban todo un entorno y un espacio que no disponían en casa. Y además muy enfocado a empezar muy pronto, o sea, casi con 6-7 años ya hay los primeros programas de iniciación a la programación. De hecho, aquí hacemos continuamente colaboraciones tanto con universidad misma como con institutos de secundaria y algunas actividades de primaria también, enseñando todo esto. ¿Y cuáles son vuestros proyectos para el futuro? Pues ahora mismo tenemos varios proyectos en marcha. Uno es de colaboración con el Hospital de la Fe, que estamos imprimiendo órganos. O sea, no son órganos vivos, son maquetas, pero bueno, es un paso previo para el tema de llegar a un órgano real, digamos, ¿no? Luego, por otro lado, los temas de prototipado y también al estar aquí en el Instituto de Restauración, el enfoque de prehistoria, arqueología es un continuo, temas de escaneado y reconstrucciones históricas de piezas. Y luego lo que también estamos viendo es ampliar un poco este espacio, o sea, que no simplemente haya un Fab Lab en la ciudad, sino que hayan muchos Fab Labs y crear una red de Fab Labs tanto a nivel de estatal, que de hecho ya está. O sea, prácticamente todas las ciudades principales tienen 1 o 2 talleres, como a nivel mismo de la ciudad, en los barrios, crear
pequeños Fab Labs donde las mismas personas del barrio puedan acceder allí a fabricarse sus cosas, como podría ser una ferretería. ¿Cómo obtenéis los modelos para las impresiones 3D? Hay varias formas. O sea, la más inmediata es directamente dibujarlo tú. O sea, hay muchos programas de software o de diseño, de arquitectura, bueno, en general de ingeniería, que ya te permiten directamente modelar en 3D y entonces aquello tú se lo llevas a la máquina y ya lo puedes imprimir. Luego otra opción es directamente desde internet. O sea, hay muchas páginas donde ahora mismo ya la gente misma sube modelos hechos por ellos y luego te los puedes bajar e imprimir y lo que quieras. Y luego la opción que estamos más especializados aquí es la de escaneado. Porque hay varias técnicas de escaneado, se puede hacer con fotogrametría, que se llama, que básicamente es hacer fotos alrededor del objeto, o directamente con cacharros, o sea, con unos escáneres, que hay unos que son bastante más caros, o sea, en plan 20.000 y 30.000 euros, y hay otros pues que son más baratos, de 1.000 o 400, 500, tal, ¿no? Y entonces este entra de esa gama. Y entonces, de cara a promocionar y a didáctica, lo utilizamos mucho para hacer talleres y escanear en vivo a personas mismo. El proceso, lo que sí que tiene muy bueno es que es muy rápido. O sea, en cuestión de 1 minuto podemos tener escaneado perfectamente a una persona. Bueno, pues muchas gracias por todo. A vosotros por la visita. Desde aquí nos despedimos con nuestras gafas 3D. Hasta la próxima.